Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio más de Café con Autores. Es un gusto tenerlos aquí hoy. Tenemos un invitado muy especial, pero primero nos presentamos. Yo soy Tero Molís. Yo soy Carla Nibs y es un honor y un placer tenerte aquí de vuelta. Primero que nada, bueno, ¿qué es Café con Autores, no? Café con Autores empieza siendo como esta comunidad en la cual hacemos eventos mes con mes, tanto en San Pedro de Pinta como en Ojo de Agua, que es nuestra casa, donde puedes conocer a diferentes autores locales de aquí de Nuevo León, comprar sus libros, platicar con ellos y también pues buscar inspiración si es que algún día tú quieres ser también un autor. Entonces, aquí estamos en la versión digital, justo con el gran Pedro de Isla. Pedro, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí andamos. Pues fabuloso. Está padrísimo porque Pedro va a estar con nosotros ahora en el evento de junio. Y en lo personal es padre verlo aquí sentado con nosotros, ya que pues yo cuando estaba todavía como en la prepa, creo, pues Pedro fue maestro mío en un par de talleres literarios. Entonces es padre coincidir en diferentes mesas, no solamente en la educativa, ¿no? Entonces, qué padre tenerte aquí. Gracias por venir. Un gusto y honor, Pedro, realmente así poder conversar. Y bueno, o sea, tú eres autor de varios libros y todo, y ahorita hablamos de eso, pero yo quiero empezar esta entrevista con la primera pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es una muy buena pregunta. Una batalla para definirse. Regiomontano, 50%. Mi madre es de Saltillo, que tampoco está muy lejos. Ingeniero químico. Ahorita director de la Casa de la Cultura de Nuevo León. Tengo 30 años más o menos de dedicarme a la literatura, que la ingeniería nunca termina de quedar, nunca termina de desaparecer al 100%. Padre de 3 hijas, Luciana, Jimena y Natalia. Saludos. Y un par de perros, tenemos ahí en la casa. Gabriela, mi esposa, llevó a los perros, un par de perros rescatados, que ya están medios grandes. No, están grandes y medio. Y bueno, alguien que desde pequeño tuvo libros en la casa. Mis padres son maestros, los dos. Entonces siempre hubo libros. Para mí era lo más natural salir en la mañana a la escuela, en la tarde ponerme a jugar. Jugué básquetbol muchísimos años. Y después llegar más tarde a la casa y ponerme ahí a agarrar un libro. Para mí era la cosa más natural. Había muchísimos libros en la casa. Mi madre era maestra de español, mi padre de matemáticas. Y para mí era la cosa más natural. Entonces empecé leyendo mucho y como un paso, no diría natural, porque no todos pasan por eso, pero como un paso lógico, empecé a escribir. Y creo que escribo bien. A todo esto, ¿no? Todo eso, sí. Qué padre. Y qué interesante tener a padres maestros, ¿no? En disciplinas tan distintas y tú, ingeniero, que mencionaste que nunca desaparece la ingeniería en tu vida. Creo que a mí me gustaría saber cómo fluye en tu vida esta dinámica de escritor, director de Conarte, ingeniería, ¿en qué aplica la ingeniería actualmente? ¿O cómo funciona para ti? Pues mira, mi primer libro, el de los Batichicos, está basado en historias que pasaron en una empresa en la que yo trabajaba. Una empresa que ya pasó a formar parte del grupo Ternium, una empresa pequeña. Y de ahí surgieron muchas de las historias. Y a la hora a veces de estar escribiendo, de estar planeando una novela, uno utiliza la ingeniería y empieza a armar O la las realidad. estructuras. O la Un diagrama realidad. de flujo. Las dos cosas, pero va estructurando el trabajo, ¿cómo diríamos? Pues de manera más lógica, De quizá. manera más lógica. Sí. Construir las historias. Construir las historias. Si el así es. personaje hace esto, sí, entonces tal, así funcionaba. No, y sé. bueno, Más o justamente, menos, más o menos. digo, Sí, tienes sí, sí. varios libros y pues la que vas a presentar la próxima semana con nosotros es justamente Los andamiajes del miedo, y me llama mucho la atención el título porque pues los andamiajes tienen que ver mucho con la construcción, con la ingeniería. Entonces no sé si hay algo de relación ahí adrede o es una coincidencia pura. Es una coincidencia pura. De hecho, el título lo tomé de un poemario de una amiga argentina, que leí ese poemario hace 20 años.
y me gustó mucho el título y creo que funciona con respecto a esta novela. ¿El poemario se llamaba igual? El poemario se llamaba igual. Órale, qué interesante. No te Sí. dijo la gente, che, boludo, que por qué ver Sí, Roja? no, la demanda sigue vigente, sí. No, De que no se ha enterado todavía. Se enteró ya mucho después de que había salido el Mira, libro. Qué padre, esa es la inspiración. Sí. Qué cool. ¿Y nos quieres contar un poquito de qué trata? Los andamiajes del miedo es una novela sobre un crimen que sucedió en Monterrey en el 77, en San Pedro. Ujú. Bueno, empieza en San Pedro el asunto y termina allá por el aeropuerto de Monterrey. Un par de jóvenes, de muchachas, estudiantes foráneas que eran de Mérida, van a una discoteca que estaba en el centrito, ya no existe. Bueno, ha tenido muchos nombres, en aquella época se llamaba el Sgt. Peppers. Después fue tenía demasiados nombres. El SS. Ajá. Y los demás no sé, nombres no nos acordamos no sé qué porque la otros fiesta nombres. fue buena. No, porque no le tocaron a uno. Ya no sé qué otros tantos, pero bueno, sigue estando ahí en el centrito, el lugar este. Un par de muchachas que van ahí, conocen a una persona, esa persona les dice que les va a dar un aventón de regreso a su departamento, vivían ahí por el Tecnológico, cerca de una pequeña tienda que ya no existe, que se llamaba La Palanquita. Pero en realidad se las lleva, las amarra, mata una, la otra sobrevive, gracias a ella lo descubren a él, y la novela está dividida en tres momentos. Uno es el día del crimen, en la mente de Edgar Contreras, que es el asesino. Asesino confeso, siempre, o sea, él aceptó que lo había hecho, aunque decía que le habían puesto algo en la bebida y que no había sido consciente de lo que sucedía, Dudoso. etcétera. Es un día, el día del crimen. Otra parte es muchos años después, cuando Monterrey va a cumplir 400 años, y sale una nota en el periódico, en el norte, una nota de Marcela García Machuca, autora también, no sé si algún día, al rato venga aquí con ustedes. Invitadísimo. Sí, hablando sobre los crímenes más famosos de Monterrey, y uno de los que aparecen ahí en esa nota es el crimen del Sgt. Pepper, de Edgar Contreras, y el asesino, que después salió de la cárcel y demás, ve la nota y empieza a recordar lo que han pasado todos esos años, ¿no? Como él pagó por el crimen, pero también su familia paga por lo que hizo él. Claro. Incluso hasta, bueno, la novela hasta los hijos, en la vida real hasta los nietos. Y otra parte que tiene que ver, que así es como empieza la novela, una persona que ve una nota en el periódico de alguien que está vendiendo una novela terminada. ¿Sí? Ya, es como romper esa cuarta pared, ¿no? Sí. Que... Wow. Y el asunto es que esa persona que está vendiendo la novela es la madre de un maestro de la universidad, que pues el hijo escribía poesía y escribía cuento, pero pues de eso no se alcanzaba a vivir. Entonces el hijo ya falleció y la mamá, en su necesidad de conseguir dinero, está vendiendo la novela del hijo. A ver qué le dan, ¿no? Por Claro. ella. Entonces es esta persona que llega de fuera, que llega a Monterrey, y que cuando ve el recorte del periódico, piensa que puede ser una manera para él integrarse en la sociedad regiomontana como un escritor, aunque no lo sea, pero convertirse en alguien dentro de la comunidad. Claro. Entonces son las tres historias que van entremezcladas a lo largo de la novela. Órale, suena intenso, sobre todo creo que está padre basado en hechos reales, que ahí entra la duda. ¿Qué tan basado en hechos reales es y qué tanto es muy apegado a la realidad? Yo creo que es un 30% de hechos reales. Hay muchas cosas que ahora sí que son De uno. De uno. El crimen sucedió, el asesino es él,
Él salió de la cárcel después. em, las, las muchachas, bueno, una fallece y la otra no. eh, pero hay muchas cosas que giran en realidad la novela gira alrededor del crimen, ¿sí? Mm. Alguna vez platicando con algunos amigos, con Toscana, con Parra, decíamos que la novela de Nota Roja, la novela negra, muchas veces es una excusa para contar lo que sucede en una sociedad. Claro. Y esa es la idea de aquí, es tratar de retratar el Monterrey de los 70s a raíz de un crimen real, pero el crimen se convierte en una excusa para hablar de Como Monterrey. el hilo negro que lleva la novela en su mano, ¿no? Así es. Ay, qué Ay, falta padre. la de Diego Montoy. Ese era Diego Montoy, ¿verdad? El de los Santoy. niños. Santoy. Santoy. Y dije, ¿cómo era Santoy Montoy? Ese, güey. Sí. Faltaría una de esas. Órale. Y Oye, para ti, digo, perdón. Sí, perdón, pero no, te quería preguntar, porque digo, obviamente, pues, no he leído todas tus novelas todavía. Y o sea, por ejemplo, en este caso, ¿te inspiró la historia a escribirlo? O sea, ¿qué te motiva? Normalmente cuando empiezas un libro o escribes, ¿qué es tu detonador? ¿Qué te pone a escribir? ¿Qué es lo que te impulsa? Ahora quiero poner esta idea o estas notas en papel. ¿Cuál es lo que te detona? Bueno, curiosamente, cuando sucede el crimen en el 77, yo tenía 11 años, y me acuerdo perfectamente del caso y toda la repercusión mediática. Ahorita que decía Santoy, a su nivel, en su momento, fue incluso más comentado en los medios, más sonado que el de Diego, Órale, no, pues sí. el de Diego Santoy. Y yo me quedé con la idea de lo que había sucedido y de cómo los medios las habían tratado a ellas. Porque ya sé que es que ellas son de fuera, ¿sí? Y entonces, alguien de aquí no sería capaz de hacer eso si es que no lo hubieran provocado ellas. Claro. Sí. Sí. Y estamos hablando del 77, Clásico pero machismo también regio. podemos hablar del 2023. Sí, no importa cuando leas esto. Ajá. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. De que ellas Entonces, debieron haber hecho algo. sí, claro, ellas fueron las culpables. Incluso en una de las presentaciones que me hizo el favor la ahora ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, una de las personas que estaba en el público dijo, sí, pues es que lo que él hizo, o sea, ellas fueron las culpables. Neta. Ay, no. Qué horror. Monterrey, Muchísimos años despierta. Y bueno, yo me quedé con la idea Qué feo. de lo que había sucedido en aquel momento, y después, muchos años después, aparece un editorial en el norte hablando sobre otro caso y menciona el caso de Laura y de Elda, Milet Medina. Y dije, creo que ya es momento de contarla, porque ya habían pasado muchos años, habían pasado más de 20 años, y a mí no me gusta escribir sobre algo que esté sucediendo ahorita. Por ejemplo, yo no escribiría nada sobre narcotráfico ahorita. ¿Por qué? Porque está sucediendo. Lo interesante es cómo ese tipo de eventos afectan a la sociedad con el paso del tiempo. Claro. ¿Sí? Yeah. Y entonces, después de más de 20 años de haber sucedido el crimen, dije, creo que ya es momento de contar la historia. Y cuando empecé a buscar información para contar la historia, sin tener todavía bien la idea de cómo lo iba a contar, la comentaba con amigos, con papás de amigos y demás, y les decía, ¿se acuerdan del caso de Edgar Contreras? Y brincaban luego. Claro, sí. Y resulta que alguien conocía a la esposa de Edgar, que alguien conocía a los hijos, que alguien había conocido a Laura, que alguien había conocido a Elda, muchas cosas. Y conforme fue encontrando ese tipo de información, le fui dando la idea de, bueno, ese Monterrey del 77 no es nada diferente al Monterrey del 99, cuando lo empecé, o no tiene nada que ver, o sea, no ha cambiado nada en Monterrey del 2023. Y entonces ese fue el momento que dije, por aquí me voy a ir con la historia, y luego fueron apareciendo muchas personas que me contaban algo que tuviera que ver con la historia. Hubo un momento en el que busqué el archivo del caso, así como hay otros crímenes famosos en Monterrey, en donde existe toda la papelería que tuvo que ver con el suceso, el juicio, etcétera, etcétera. En este caso no existe nada. No existe nada porque
el abogado de Edgar Contreras, después fue un abogado muy famoso aquí en Monterrey, ya fallecido, y la excusa fue que se lo había llevado el Gilberto. Y entonces no existe No información. manches. Oficialmente no existe nada de información sobre el caso en los archivos judiciales. Incluso hablé con el abogado de Laura y de Elda, las víctimas, y él me decía, pues alguna vez lo tuve, pero ya no, deben de tenerlo allá en los archivos. Y le dije, no existe. Wow. No existe, se lo llevó el Gilberto. Bueno, se lo llevó Gilberto Dice. Rodríguez, seguramente, Sí, no, que fue el No sabía que el cómplice. retrete se llamaba Gilberto, oye, ¿no? Sí. Wow, qué Wow. fuerte, qué fuerte. Y entonces con mayor razón dije, bueno, hay que contar esta historia. Órale. Y evidentemente fue algo polémico que no me tocó a mí experimentar, pero habiendo pues hecho toda esta investigación y ya teniendo el libro en las manos, o sea, ¿cuál ha sido como el feedback o lo que la gente te ha dicho al justamente tener la luz sobre este tema o sobre tu novela? O sea, ¿cuál ha sido los comentarios, pues? El último comentario surgió hace 4 días ahí en Instagram, de una persona que lo había leído y me dijo, hacía mucho que no terminaba asqueado de un libro. Órale, pues sí, Lo la cual, realidad. Lo cual funcionó. Sí, claro, eso Sí, es el era, objetivo. era tu intención. sí, Funcionó sí, la, sí, la- wow. la historia. Mi intención en la novela no es denunciar el crimen en sí. Mi intención en la novela es mostrar cómo era Monterrey, cómo sigue siendo Monterrey y que cada quien saque sus conclusiones. Fuerte. Qué bien. No hay moraleja, cada quien. Sí, No hay moraleja, saca- pero hay regaño. Cada no, yo quien nada más saca dijo el su- Pedro, cada quien llegué, saca tiré el su- micrófono y me fui, hagan sus conclusiones. Cada quien saque sus conclusiones. Hubo gente que dijo, lo que hizo el tipo, eso era, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Sí. No, Wow. fuerte. Yo sí lo quiero leer. Ya estoy súper así. No Eso quiero saber. Está espero. genial. Pues mira, Sí. pues ahora en el evento Ojo de Agua, el mismísimo Pedro te lo puede autografiar. Así es. XOXO, Pedro. Qué interesante, qué Sí. interesante, qué padre. Y eso, este mismo, es como manera te da curiosidad o quieres plasmar algo ya sucedido históricamente en tiempos modernos. ¿Eso lo has aplicado en todos tus libros? No, en algunos. En otra novela que se llama Tuyo es el Reino, lo que se plantea ahí es un intento ficticio de independencia de Nuevo León, Okay. que es un Wow. tema que ha estado en Libre y el aire soberano. por muchísimo Libre y soberano. sí, Sí, bueno, por muchísimo tiempo. Entonces Sí. es un intento ficticio de independizar a Nuevo León. Hay una revuelta, etcétera, etcétera. Los pescan. No hay problema que diga eso porque así empieza la novela. ¿sí? Okay. No spoilers. No es un spoiler, así empieza. Los atrapan y plantea las cosas en pro y en contra de ese tipo de idea. Otra vez, no hay una moraleja, es cada quien lo lee y llega a sus propias conclusiones. Wow. Y ahorita estoy trabajando con una que tiene que ver con la invasión norteamericana de 1847. Y bueno, creo que son los únicos 3 libros que tienen que ver con la historia. Okay. Los otros son más cuento. Qué bien, ¿no? Ay, qué interesante, qué interesante. Me Amplio encanta eso. repertorio. O sea, es todo ficticio, pero marquen al 1-800 Nuevo León y estamos reclutando, sí. Sí, no, pues creo que está interesante esos vistazos, bueno, en el caso de los andamiajes, o sea, de literalmente al pasado y del tuyo es el reino de un potencial futuro, ¿no? Si queremos verlo de esa manera, o sea, de aquí de Nuevo León, o sea, me gusta, digo que aquí en Café con Autores hemos tenido la oportunidad de tener gente, pues también, por ejemplo, Sofía Segovia, que pues ella Sí. súper inspirada en lo local, como que está padre ver cómo en Nuevo León, Monterrey, o sea, todo esto, Coahuila, todavía lo podemos meter aquí en la ecuación, porque ha habido autores de Coahuila, de cómo neta sí hay talento, o sea, y hay gente que le gusta la escritura, le gusta la literatura, porque, digo, de manera social, como que no somos famosos por eso, pero es Ujú. padre ver cada vez más autores de aquí para aquí y que hablamos de temas de aquí. No somos, pero seremos. Así es. No, Un libro a la vez. y hablando de eso, voy a usar ese comentario, Carla, muy buena, para un puente. Pedro, si pudieras o quisieras dar un consejo para autores futuros o actuales autores, ¿qué les dirías como consejo?
voy a hacer un consejo muy obvio y uno no tanto. El obvio es, para escribir hay que leer, y hay que Ujú. leer mucho, ¿sí? Yo les digo que es como un embudo, uno lee mucho, tiene muchas ideas, decide empezar a escribir algunas, se van formalizando otras, termina menos y publica una. Es como un embudo. Muy bien. Y la otra, ahorita que mencionas a Sofía, y puedes mencionar a Gabriela Riveros, y puedes mencionar Mónica. a Mónica Castellanos, y puedes mencionar a María de Alba, y puedes mencionar a Antonio Ramos Revillas, y puedes mencionar a muchos autores. Ujú, Monterrey es una ciudad novelable. ujú. Y eso es algo que hemos ido descubriendo en los últimos años. Hasta hace, ¿qué te gusta? 15 años, había 3, 4 novelas sobre Monterrey, 4 novelas sobre Monterrey. Monterrey y su área es una ciudad novelable. Ujú. Uno puede leer novelas sobre París o sobre Londres sin haber estado nunca ahí y se los imagina y demás. Monterrey es exactamente lo mismo. Se Ujú. puede hacer exactamente lo mismo con la ciudad. Sí. Wow. Sí, Y me sí, sí. encanta, mi palabra favorita de la semana, novelable. Lo voy a empezar a usar, me encantó, pero te lo voy a robar. Sí, justo. Oye, qué padre. ¿Y cómo te encontramos en las redes sociales, Pedro? Si alguien quiere tu libro, ¿dónde lo encuentran? Los libros, las versiones digitales, los 8 libros están en Amazon. En papel, este libro también se puede encontrar en Amazon, el de los andamiajes del miedo. Hay algunos libros en la librería iba a decir en la Casa de la Cultura, pero no es cierto, no los tienen ahí. En la Casa del Libro de la universidad Mm. hay algunos ahí, aparte de estos dos hay otros. Y bueno, en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Pedro de Isla. Nomás Fabuloso. chequen que estén hablando Pedro de Isla conmigo y no estén hablando con mi hermano o con mi sobrino, que los tres. Todos se llaman Pedro. Pedro de Isla. Qué O difícil. bueno, Mi hermano y yo ponele. nos llamamos Pedro de Isla. Qué los dos. raro. ¿Qué Wow. pasó ahí con los papás? Eh, Y el, yo soy Pedro Jaime, igual que mi padre, y mi Ah. hermano es José Pedro, Qué difícil, ¿eh? pero se quita el José. Mm. y el sobrino es el guapo, entonces todos van a Es seguir como al traer sobrino, el ¿no? mismo vestido, se vieron y El otro dijeron, es no me Pedro voy a Gilberto. cambiar. Pedro Gilberto. Ninguno se quiso También. cambiar. Pedro Gilberto, hay otra historia ahí escondida del Gilberto, ya regresó. No, y también ahí por la duda del arroba o no, digo, nosotros en Café con Autores en el Instagram siempre tagueamos a los autores que presentan con nosotros, entonces si hay duda, métete a Café con Autores, buscas a Pedro y vas a estar etiquetado en algún post Sí. para que no haya ningún tipo de pierde. Y síganos por favor en las redes y los esperamos el próximo miércoles 7 de junio en el evento de Ojo de Agua con Pedro de Isla y otros autores que nos van a acompañar y para que lo conozcan y puedan hablar más de estos increíbles libros. Justamente, así tenemos el evento macro, por así decirlo, todos el primer miércoles de cada mes, así que siempre chequen redes sociales para eso. Y bueno, también nos pueden acompañar todos los domingos en San Pedro y Pinta para el mercadito, donde vamos ahí pues cambiando de autores para que siempre haya algo nuevo para conocer y comprar y firmar. Firmar. Y Pedro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que va a ser súper interesante la charla que nos vas a compartir ahora en Ojo de Agua. Gracias por la invitación. Un gusto, Muchas Pedro. gracias. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Nos Nos vemos vemos en la En próxima. la siguiente. Gracias.